¿Alguna vez te has encontrado con el ánimo despedazado por un comentario malintencionado en las redes sociales o por un gesto provocativo que, de repente, desordenó todo tu día? Esto le sucede a todos nosotros, en algún momento. Pero aquí va una verdad fundamental. Nadie controla sus emociones, a menos que decidas dar ese paso. Ahora, detente un instante e imagina la siguiente escena. Te despiertas, tomas tu café, e incluso frente a una noticia estresante o a una crítica inesperada, mantienes la serenidad. Piensa en cómo sería pasar el día con una paz interior tan profunda que nada, ni siquiera las adversidades, sería capaz de sacudir tu equilibrio. Ese escenario no es una utopía distante, es la realidad que se construye cuando empiezas a dominar tus emociones de manera consciente. Imagina, por ejemplo, recibir un comentario desagradable en el trabajo y en lugar de reaccionar impulsivamente, respirar profundamente, reconocer el sentimiento de irritación y responder de forma ponderada. Esa es la práctica del autocontrol que el estoicismo propone. En este video voy a compartir contigo 10 prácticas inspiradas en el estoicismo que ayudarán a transformar esa reacción automática en respuestas más equilibradas. Cada una de estas prácticas tiene el poder de disminuir la impulsividad, permitiéndote dejar la ira y los resentimientos para atrás, y de este modo recuperar el control sobre tus sentimientos. Es importante destacar que el estoicismo no se trata de volverse insensible o de ignorar lo que sientes. Al contrario, se trata de aprender a lidiar con tus emociones de una forma inteligente y consciente. Por ejemplo, al enfrentar una crítica, aprenderás técnicas para evaluar lo que realmente puede ser útil y descartar lo que no tiene valor para tu crecimiento. De igual manera, establecer límites saludables en las relaciones personales y profesionales se convierte en una práctica natural, ayudando a evitar que los sentimientos negativos se acumulen y perjudiquen tu bienestar. Más que todo, este camino de autoconocimiento y disciplina emocional es una invitación para liberarse de los rencores que, muchas veces, nos atan al pasado e impiden el florecimiento de nuestro potencial. Imagina la libertad de no cargar antiguos resentimientos, permitiendo que cada experiencia se transforme en aprendizaje y crecimiento personal. Prepárate para un viaje de transformación, de la reacción automática al control consciente, de la ira a la serenidad y, sobre todo, a vivir una vida plena, donde tú seas el verdadero maestro de tus emociones. 1. El control total de tus reacciones es tuyo. Imagina que estás disfrutando de un día tranquilo, acomodado en el sofá o concentrado en tus tareas diarias. Todo fluye bien, hasta que, de repente, alguien suelta un comentario o una actitud que te incomoda. En un instante, tu paz es interrumpida y sientes una ola de ira o frustración invadir tu interior. Es común pensar, ¿por qué esta persona tuvo que arruinar mi día? Pero en realidad, nadie puede realmente arruinar tu día sin que tú lo permitas. Tú tienes el control total sobre cómo reaccionar ante las situaciones. Piensa en ese momento de irritación como una elección que haces. La acción o el comentario de otra persona puede ser comparado a un botón que ella acciona, pero te corresponde a ti decidir si ese botón realmente va a producir una reacción. Por ejemplo, imagina estar en una ciudad agitada, con el sonido constante de bocinas y conversaciones intensas. Así como cuando colocas audífonos con cancelación de ruido, el ruido está allí, pero tú decides no permitir que invada tu espacio interno. Esa es la esencia de dominar tus reacciones. Incluso en medio del caos, puedes mantener tu centro. La tranquilidad no depende de la ausencia de ruidos y problemas, sino de tu decisión consciente de no dejarte llevar por ellos. Entre el estímulo que llega y tu respuesta, existe un intervalo. Ese es tu poder. La verdadera libertad está en cómo eliges reaccionar a cada situación. Mira, por ejemplo, el caso de alguien que corta tu camino en el tráfico. La reacción automática puede ser la ira, pero si logras dar un paso atrás y respirar, te darás cuenta de que la respuesta no tiene por qué ser impulsiva. De la misma manera, imagina a un colega de trabajo que desvaloriza tus ideas.
Podrías dejarte consumir por el resentimiento, pero si haces una pausa y reflexionas, ¿será que esa actitud dice más sobre el estrés de él que sobre la calidad de mis ideas? Recuperas el control. Ese momento de reflexión es poderoso, porque nos permite ver que, muchas veces, la reacción de los demás refleja sus propias luchas internas y no tiene tanto que ver con nosotros. Esa pausa consciente ayuda a neutralizar el impacto emocional inmediato de la situación. Es importante notar que adoptar esta forma de pensar no significa ignorar o reprimir lo que sientes. Sentir ira, frustración o decepción es parte natural de ser humano. El verdadero secreto está en reconocer esas emociones sin dejar que ellas manden tus acciones. Cada sentimiento que surge es una oportunidad para detenerse, pensar y elegir el próximo paso basado en la razón y en tus valores. Una práctica simple para entrenar esa mentalidad es hacer una pausa en cuanto percibas que estás siendo desencadenado por alguna situación. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Ira? ¿Enfado? Nombrar la emoción puede interrumpir la reacción automática y dar espacio para la reflexión. Luego cuestiona, ¿por qué me siento así? ¿Esta emoción es una reacción a lo que sucedió o es fruto de mi interpretación? Solo entonces elige tu respuesta. Decide actuar de acuerdo con tus valores, no con una emoción pasajera. Imagina la libertad que es vivir sin permitir que las actitudes de los demás roben tu paz. Sea un comentario insensible, un contratiempo inesperado o el comportamiento de alguien que parece ignorar las convenciones sociales, ellos pierden su poder para afectarte cuando te conviertes en el maestro de tus reacciones. Al final, tienes dos opciones: dejar que los demás determinen cómo te sientes o asumir el control y preservar tu paz interior. La próxima vez que alguien intente sacarte de quicio, recuerda que el comportamiento ajeno no tiene el poder de perturbar tu serenidad. Es tu elección de reacción la que define cómo vivirás la libertad emocional, permitiéndote vivir con propósito, autenticidad y calma. 2. Yo no actuaría así. Libérate de esa expectativa. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo nos sentimos frustrados cuando esperamos que los demás se comporten exactamente como imaginamos? Es común que, al ser sorprendidos por actitudes que divergen de las nuestras, la decepción se instale y pronto pensemos, ¿cómo pueden ser tan insensibles? Yo jamás haría eso. Pero la verdad es que cada persona actúa de acuerdo con sus propias experiencias y vivencias, no necesariamente con aquello que esperamos de ella. Intentar imponer nuestras expectativas sobre los demás es como tratar de agarrar el viento. Por más que insistas, él siempre seguirá su curso. Cada individuo lleva consigo una carga única de creencias y vivencias, lo que significa que el comportamiento que juzgamos equivocado es muchas veces solo una reacción basada en su propio historial. Por ejemplo, imagina a un amigo que siempre llega tarde a los encuentros. En lugar de interpretar eso como una falta de respeto, reflexiona. Tal vez él tenga un pasado de inseguridades respecto al tiempo o esté enfrentando un momento difícil. No es que él quiera hacerte daño, sino que reacciona conforme a lo que conoce. Cuando alguien nos hiere o decepciona, es natural querer corregir o cambiar su comportamiento. Sin embargo, ese intento solo aumenta nuestra frustración. En lugar de insistir para que las personas se ajusten a nuestros estándares, lo más saludable es aceptarlas tal como son. Esto no significa tolerar actitudes tóxicas o renunciar a nuestros valores, sino reconocer que la paz interior no debe depender del comportamiento ajeno. Vamos a un ejemplo práctico. Imagina que estás en una reunión de trabajo y un colega interrumpe constantemente a ti y a los demás. La primera reacción puede ser de irritación o incluso el deseo de confrontarlo de manera agresiva. Sin embargo, si haces una pausa para preguntarte, ¿qué esperaba realmente de él en este momento? ¿Es justo o realista esperar que él cambie su manera de comunicarse instantáneamente? Puedes darte cuenta de que su actitud es un reflejo de sus propias inseguridades o hábitos. Al aceptar esa realidad, te liberas de la presión de querer controlar algo que está fuera de tu alcance
disminuyendo tu propio estrés. Recuerda las palabras de William Shakespeare: las expectativas son la raíz de todo sufrimiento. Cuanto menos exigencias imponemos sobre los demás, más protegemos nuestra paz interior. Un ejercicio simple que puede ayudar es el siguiente. Cuando alguien te irrite, detente un momento y pregúntate: ¿qué esperaba que hiciera esa persona? Luego cuestiona si es realista esperar que ella cumpla exactamente con esa expectativa. Esa práctica ayuda a redirigir tu enfoque hacia cómo puedes responder de manera más serena, en lugar de insistir en cambiar su comportamiento. Imagina la libertad que sentirías al dejar de cargar con el peso de esas expectativas. El vecino ruidoso, el amigo que siempre se olvida de tu cumpleaños, el colega que no demuestra la consideración que esperabas. Ninguna de esas personas tiene el poder de robar tu paz, a menos que tú lo permitas. Cuando decides renunciar a la necesidad de controlar las acciones de los demás, retomas el control sobre tus propias reacciones. La próxima vez que alguien te decepcione, respira hondo y recuérdate: ellos están actuando conforme a su propia historia, no conforme a lo que yo quisiera. Eso está fuera de mi control. La elección de cómo reaccionar es tuya, y al liberarte de las expectativas, no solo consigues una relación más saludable con los demás, sino que también te alivias de un peso emocional innecesario. Ese cambio de perspectiva no se trata de tolerar comportamientos que te perjudican, sino de reconocer que tu paz interior vale mucho más que intentar moldear el comportamiento ajeno. Aprende a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento personal y descubre lo liberador que es aceptar a las personas por lo que son. 3. Ignora la necesidad de tener siempre la razón. Piensa en la última vez en que te sentiste victorioso en una discusión. Tal vez haya sido una decisión simple, como elegir el mejor camino para llegar a algún lugar, o algo más delicado que involucre a un amigo o pareja. En esos momentos, es común que sintamos una necesidad casi instintiva de probar que nuestra visión es la única correcta, como si eso definiera quiénes somos. ¿Por qué necesitamos tener razón? Muchas veces, esa urgencia de estar siempre en lo cierto está arraigada en una inseguridad interna. Cuando alguien cuestiona nuestra opinión, es como si nuestra propia identidad estuviera siendo amenazada. Imagina una situación en el trabajo. Defiendes una idea en una reunión y enseguida alguien señala una falla. Si la única preocupación es probar que tienes la razón, la oportunidad de aprender y mejorar puede pasar desapercibida. Y si, en lugar de eso, usaras esa crítica para entender mejor la perspectiva del otro, el costo de ganar una discusión. Cuando nos concentramos únicamente en ganar un debate, creamos un ambiente de tensión. Piensa en una pelea con un amigo sobre qué restaurante elegir para salir. Si ambos insisten en probar que su elección es la mejor, la situación enseguida se transforma en resentimientos y agravios. La búsqueda incesante de tener razón puede, al final de cuentas, perjudicar relaciones que valoramos. Ahora, imagina que en el mismo escenario, en lugar de aferrarte a la idea de que tienes la razón, decides escuchar atentamente la opinión de tu amigo. Tal vez él tenga una sugerencia que no habías considerado, y esa apertura puede transformar la conversación en un momento de conexión y aprendizaje. Esa elección no significa abandonar tus principios, significa sí saber elegir las batallas de forma inteligente. Ejemplo práctico. Supón que un colega de trabajo presenta una solución para un problema y tú discrepas. En lugar de lanzarte a un debate acalorado, puedes responder con calma: entiendo tu punto de vista y veo de dónde vienes. ¿Podemos explorar otras posibilidades juntos? Esta actitud no solo desarma posibles conflictos, sino que también invita a la colaboración y a la creación de soluciones mejores. Cuando alguien hace una acusación injusta, la reacción instintiva es defenderse y gastar energía probando que está equivocado. Sin embargo, pregúntate a ti mismo: ¿no sería mejor emplear esa energía en buscar la paz y el entendimiento? La verdadera fuerza no reside en ganar una discusión, sino en mantener la serenidad y la apertura para aprender. Recuerda la sabiduría de Lao Tse: quien se aferra demasiado a sus propias opiniones nunca evoluciona.
Abandonar la necesidad de estar siempre en lo cierto es un camino hacia la ligereza interior. Al final, controlar cada conversación no es tan importante como elegir la paz en lugar del orgullo. La próxima vez que sientas la tentación de insistir en tener razón, respira hondo y dite a ti mismo: prefiero mi paz. Esa simple afirmación puede transformar tu comportamiento, demostrando que eres más fuerte que cualquier situación conflictiva. Al adoptar esta postura, descubrirás que renunciar a la obsesión por tener siempre la razón trae más tranquilidad y fortalece tus relaciones. Al fin y al cabo, lo que realmente nos transforma es la capacidad de escuchar, comprender y cultivar la paz en nuestras interacciones diarias. Cuarto, no dejes que los demás determinen tu valor. Imagina que estás en un encuentro con amigos o colegas compartiendo una idea que enciende una llama dentro de ti, algo que realmente te inspira. De repente, alguien suelta un comentario negativo casi sin querer y sientes como si esa palabra cortara el aire, haciendo que tu confianza vacile. Ese sentimiento, tan real, nos hace reflexionar. ¿Por qué le damos tanto peso a la opinión de los demás? Muchas veces, entregamos nuestra autoestima en manos ajenas. Por ejemplo, piensa en ese proyecto en el trabajo en el que pusiste tu corazón y alma. Si en medio de tu presentación un colega dice que no es una buena idea, sin siquiera ofrecer una alternativa, puedes verte dudando de ti mismo. Esto sucede porque cuando buscamos la aprobación externa, permitimos que otros decidan cómo nos percibimos. El verdadero poder, sin embargo, proviene de dentro. Es esa fuerza interna la que realmente moldea nuestra confianza. Cuando alguien critica tu trabajo o tu actitud, la reacción más común es tratar de defenderte o sentirte desanimado. Pero ¿y si en lugar de reaccionar automáticamente, hicieras una pausa? Imagina un momento en el que al escuchar una crítica, respiras hondo y piensas: ¿será que esa opinión es la verdad absoluta o simplemente una visión limitada de lo sucedido? Esa pequeña pausa crea un espacio para la reflexión, permitiéndote filtrar lo que es realmente constructivo de lo que no merece ser absorbido. Esa práctica se asemeja a un ejercicio de paz interior que los estoicos siempre defendían. Ellos nos recuerdan que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante cada situación. Al permitir ese tiempo de reflexión, reafirmas tu propia identidad. No se trata de ignorar completamente las críticas, sino de no dejar que ellas definan quién eres. Tu valor proviene de dentro, de tus experiencias, de tus sueños y de tu autenticidad, y esa conciencia fortalece tu autoestima. Lao Tzu ya decía: si te importa demasiado lo que piensan los demás, te conviertes en prisionero de ellos. Liberarte de esa búsqueda incesante por la aprobación no significa desvalorizar la opinión ajena, sino aprender a descartar aquello que no contribuye a tu crecimiento personal. Piensa en una situación en la que eliges seguir tu propio camino, incluso cuando la mayoría critica o no entiende tu decisión. Esa elección trae una ligereza emocional, una sensación de libertad que es esencial para una vida plena. La próxima vez que alguien intente sacudir tu confianza, detente y pregúntate: ¿eso realmente define quién soy? ¿O puedo enfocarme en lo que es verdaderamente importante para mí? Esa simple reflexión puede ser la clave para reconocer y valorar tu propia fuerza. La verdadera fortaleza no reside en evitar críticas, sino en conocerte profundamente y mantenerte fiel a tus valores, independientemente de lo que digan los demás. Al dejar de permitir que las palabras ajenas definan tu valor, abres espacio para ser auténtico, para vivir tu verdad de forma plena y serena. De esa manera, no solo fortaleces tu identidad, sino que también conquistas una paz interior que nadie podrá quitarte. 5. Comprométete con tus propios límites. Imagina un día en el que tu agenda parece una montaña. Reuniones, compromisos y responsabilidades se acumulan. En medio de ese torbellino surge una petición. Quizá un colega te asigne una tarea de última hora o alguien confíe en ti para resolver algo que, en realidad, podrías solucionar solo. ¿Cómo te sientes? Es común que,
Ante ese escenario, una sensación de frustración comience a apoderarse de ti. Incluso podrías cuestionarte, ¿por qué es tan difícil decir no? La respuesta está en la importancia de proteger tu paz. Sin límites bien definidos, terminamos permitiendo que otros decidan cómo invertir nuestro tiempo y energía. Decir sí a todo puede parecer generoso, pero en la práctica significa que estamos diciendo no a aquello que realmente nos importa. Piensa en ese amigo que siempre recurre a ti para resolver problemas, o en el jefe que constantemente sobrecarga tu agenda. Si no existe una línea clara, podrías verte exhausto e insatisfecho. La principal lección aquí es que no puedes dar lo mejor de ti a los demás si no cuidas de ti mismo primero. Cuando te entregas sin tener en cuenta tus propias necesidades, la frustración y el agotamiento se convierten en compañeros inevitables. Imagina un profesor que trabaja horas extras, corrigiendo exámenes y preparando clases, sin nunca reservar un tiempo para descansar. Con el tiempo, esa dedicación desmedida puede llevar al agotamiento, perjudicando no solo la calidad de la enseñanza, sino también su propia salud. Establecer límites es, ante todo, un acto de respeto propio. Ellos protegen tu paz interior y ayudan a construir relaciones más saludables y equilibradas. Cuando alguien traspasa tus límites, muchas veces el problema no está en la otra persona, sino en la falta de una comunicación clara. Si no expresas tus necesidades, ¿cómo esperas que los demás las comprendan? Considera un ejemplo simple. Tienes un amigo que, sin darte cuenta, siempre llama tarde en la noche para pedir consejos o para desahogarse. En lugar de acumular frustración, ¿qué tal establecer un límite? Puedes decir, entiendo que necesites hablar, pero necesito un tiempo para descansar. ¿Podemos hablar mañana por la mañana? Esa aproximación no solo protege tu descanso, sino que también demuestra cuidado y consideración por la amistad. La claridad en la comunicación es esencial para que tus límites sean respetados. En lugar de dejar que las personas adivinen tus necesidades, exprésalas de forma simple y directa. Si necesitas un tiempo para ti mismo después del trabajo, di, necesito un tiempo para mí después del trabajo. Comparado con una acusación vaga como, siempre me estorbas, esta forma de comunicarse abre espacio para el entendimiento y el respeto mutuo. Después de definir tus límites, la consistencia es fundamental. Cuando mantienes tus decisiones, demuestras que valoras tu propio bienestar. Piensa en un atleta que entrena rigurosamente. Él sabe cuándo es hora de parar y descansar para evitar lesiones y mantener el rendimiento. De la misma manera, al honrar tus límites, evitas las trampas del estrés y construyes una vida más equilibrada y saludable. Conclusión: el valor de ponerse en primer lugar. Los límites no son barreras que aíslan, son cimientos que sostienen relaciones más saludables y respetuosas. Al honrar tus propios límites, recuperas energía y diriges tu atención hacia aquello que realmente importa, ya sea el cuidado contigo mismo o el cultivo de relaciones significativas. Recuerda, tu prioridad debe ser siempre tú. Al cuidar de tu paz, de tu tiempo y de tu bienestar, te colocas en una mejor posición para ofrecer lo mejor de ti al mundo. Después de todo, como dijo Aristóteles, la verdadera libertad no está en hacer lo que quieres, sino en hacer lo que debes. Honra tus límites y permítete vivir de manera más plena y auténtica. 6. Desapégate de las opiniones de los demás. ¿Alguna vez te has sentido afectado después de compartir una idea u opinión solo para recibir críticas o ser ignorado? Ese dolor es verdadero y puede transformar tu autoconfianza en un mar de incertidumbres. Pero, antes de dejarte llevar por esos sentimientos, ¿qué tal si reflexionas? ¿Por qué le damos tanto valor a lo que los demás piensan? Muchas veces buscamos incesantemente la aprobación ajena. Es como tratar de atrapar una sombra que, por naturaleza, nunca se adhiere a nada. La verdadera libertad emocional aparece cuando decidimos no someternos al juicio externo. Imagina la diferencia que hace enfrentar la retroalimentación negativa como una oportunidad de aprendizaje, en lugar de un veredicto final sobre quién eres. Cada persona percibe el mundo a través de su propio conjunto de experiencias,
miedos e inseguridades. Cuando alguien critica o desestima lo que eres, muchas veces, esa crítica revela más sobre el interlocutor que sobre tu verdadera esencia. Por ejemplo, si compartes una idea innovadora en una reunión y alguien la rechaza sin siquiera considerar sus méritos, eso puede reflejar la limitación o el miedo de la persona a aceptar nuevas perspectivas, y no un fracaso tuyo. Al darle demasiada importancia a esas opiniones, entregas el control de tus emociones a los demás. Recuerda, tu valor es incuestionable independientemente de lo que digan o piensen. Ese es el núcleo del desapego. Al liberarte de la necesidad constante de aprobación, comienzas a vivir de acuerdo con tu verdadera esencia y tus valores personales. Considera un ejemplo práctico. Decides invertir en un nuevo estilo de ropa que te hace sentir seguro y bien contigo mismo. Pero, al comentar sobre tu elección, un colega responde con sarcasmo: ¿en serio? Tienes dos opciones: dejar que esa observación mina tu alegría o reconocer que el comentario no tiene el poder de afectar tu autoestima. Esa es la esencia del desapego. Aprender a no permitir que la opinión de los demás dicte tu estado emocional. El filósofo estoico Epicteto nos recuerda: si quieres mejorar, acepta ser considerado tonto. Esa idea puede parecer desafiante, pero es una invitación a la verdadera libertad. Crecer significa trazar tu propio camino, incluso si va en contra de las expectativas de los demás. La búsqueda incesante de aprobación puede paralizar tu desarrollo, mientras que solo tú puedes conducir tu propia jornada. Entonces, ¿cómo comenzar a desapegarte de las opiniones ajenas? Primero, cuestiona la relevancia de esas opiniones. ¿Por qué tienen tanto poder sobre ti? Al sentirte afectado por un comentario, pregúntate: ¿qué autoridad tiene realmente esa persona sobre mi vida? Luego, reafirma tus valores y enfócate en lo que es verdaderamente importante para ti. Tus acciones y decisiones deben reflejar tus propios objetivos, no las expectativas de los demás. Cuando surjan críticas, enfréntalas con serenidad, reconócelas, aprende de ellas si es el caso, pero no permitas que consuman tu energía. Imagina cada comentario negativo como una hoja que flota en un río. Pasa sin dejar marcas duraderas en tu esencia. Recuerda siempre: si buscas aprobación, serás prisionero de las personas. La próxima vez que alguien intente tambalear tu confianza, pregúntate: ¿estoy viviendo para agradar a esa persona o para honrar quién soy realmente? Elige ignorar lo que no tiene relevancia para tu camino. Tu sendero es único y debe ser transitado con autenticidad, libre de las opiniones pasajeras de los demás. 7. La fuerza de responder sin decir una palabra. En muchas situaciones, cuando alguien nos provoca, la reacción inmediata es responder con ira. Es como si de repente el corazón se acelerara y la mente se inflamara, exigiendo una defensa urgente. Sin embargo, ¿alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el poder de simplemente permanecer en silencio? El silencio no es debilidad. Lejos de eso, es en realidad una manifestación profunda de autodominio y fuerza interior. Cuando optamos por no reaccionar impulsivamente, estamos eligiendo preservar nuestra paz y demostrar que no necesitamos justificar cada palabra o acción para los demás. Piensa en una situación común. Estás en un grupo de trabajo y un colega, tal vez por inseguridad o competitividad, hace un comentario depreciativo en frente de todos. La reacción instintiva puede ser de irritación y deseo de replicar, pero responder en ese calor puede transformar un problema pequeño en una gran tormenta. Al optar por el silencio, le quitas el poder a esa crítica, demostrando que ella no es capaz de afectar tu equilibrio emocional. La filosofía estoica nos enseña que la ira alimenta el conflicto, necesita combustible para crecer. Por otro lado, el silencio tiene la capacidad de extinguir ese fuego rápidamente. Al no dejarnos arrastrar a una discusión acalorada, interrumpimos el ciclo de negatividad y con ello cuidamos mejor de nuestra salud emocional. Imagina el silencio como un escudo poderoso. Desvía los ataques
e impide que seas arrastrado a una batalla que muchas veces no vale la pena. Aquí tienes 3 estrategias prácticas para usar el silencio a tu favor. Cuando sientas la provocación, date a ti mismo algunos segundos para respirar profundamente. Por ejemplo, si alguien te critica en medio de una reunión, en lugar de responder inmediatamente, respira y permite que la calma regrese. Ese breve intervalo crea un espacio para que analices la situación con claridad, sin ser dominado por la emoción. Muchas veces, la persona que provoca puede estar buscando atención o una validación de sus sentimientos. En lugar de defenderte de inmediato, intenta escuchar sin interrumpir. Imagina una discusión con un amigo. En vez de responder a la defensiva, permite que él hable. Esa escucha activa puede transformar el conflicto en una oportunidad de entendimiento mutuo. Cuando sea realmente necesario manifestarte, hazlo de forma calma y objetiva. Si, por ejemplo, se hace un comentario ofensivo en las redes sociales, responde solo si tus palabras pueden traer claridad o promover una reflexión. Recuerda, si no aportas algo constructivo, a veces el silencio es la mejor respuesta. Es importante destacar que elegir el silencio no significa ignorar tus sentimientos o dejar problemas sin solución. Se trata de reconocer el momento adecuado para actuar, de manera que tus palabras y actitudes tengan un impacto real, sin dejarte llevar por impulsos de los que podrías arrepentirte después. ¿Cuántas veces te has arrepentido de haber dicho algo en el calor del momento? El silencio es, por lo tanto, una herramienta de protección emocional, permitiéndote reflexionar antes de reaccionar, evitando así decisiones que puedan perjudicar tu bienestar. La próxima vez que alguien intente provocarte, haz una pausa y pregúntate, ¿mi respuesta realmente va a mejorar la situación o solo va a agravar el ambiente? Al optar por el silencio, demuestras que controlas la situación y que tu paz interior es más importante que entrar en conflictos innecesarios. Al final de cuentas, el silencio es la verdadera expresión de sabiduría. Dice, tus palabras no me afectan, mi paz sí. Con eso, ganas batallas sin necesidad de alzar la voz, demostrando que muchas veces la fuerza mayor reside en no decir nada. 8. Transforma la ira con gratitud. ¿Te has encontrado alguna vez atrapado en uno de esos días en los que todo parece conspirar en tu contra? Ese momento en el que la ira surge repentinamente y te preguntas, ¿por qué las cosas tienen que ser tan difíciles? Ahora, imagina que, en lugar de entregarte a ese sentimiento, eligieras cambiar el ángulo de visión. En lugar de concentrarte en lo que está mal, ¿qué te parece buscar lo que está funcionando, por menor que sea? La gratitud tiene un poder sorprendente. Puede suavizar la ira y transformar momentos de adversidad en oportunidades para reencontrar la calma. Piénsalo como si fuera una lente que, al ser ajustada, cambia toda la perspectiva de la escena. Una verdad simple y poderosa es que no podemos sentir ira y gratitud al mismo tiempo. Cuando te conectas con lo positivo en tu vida, la ira pierde espacio para desarrollarse. No es un truco de magia que la haga desaparecer, sino un cambio de enfoque que la debilita y eventualmente deja de impactar tu día. Recuerda que todo lo que enfocas tiende a expandirse. Así como pequeños episodios negativos pueden acentuar la ira, pequeños gestos de agradecimiento tienen el poder de transformar tu energía. Considera, por ejemplo, ese día en que el tránsito te retrasó para un compromiso importante. En lugar de dejarte consumir por la irritación, intenta reconocer algo bueno en ese episodio. Tal vez la oportunidad de escuchar una nueva lista de reproducción o una conversación rápida con un pasajero. Esos pequeños momentos de gratitud pueden poco a poco transformar la forma en que reaccionas ante los desafíos. Cícero llegó a decir que la gratitud no solo es la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Cuando cultivas la gratitud, no solo apaga la ira, sino que también fortalece cualidades esenciales como la paciencia, la resiliencia y el enfoque en lo que realmente importa. Se convierte en una herramienta simple, siempre disponible para ayudar a mantener tu equilibrio, incluso en las tormentas emocionales. La clave para esta transformación está en hacer de la gratitud un hábito.
Cuando la ira golpee, reserva un momento para respirar profundamente y pregúntate, ¿qué puedo agradecer ahora? Una práctica eficaz es, al final de cada día, anotar 3 cosas por las cuales eres agradecido. Pueden ser detalles simples, como una sonrisa inesperada, una taza de café reconfortante o incluso un minuto de silencio para respirar. Ese ejercicio ayuda a dirigir tu atención hacia las cosas buenas, incluso cuando el día parece gris. Además, es fundamental replantear la forma en que enfrentamos las situaciones difíciles. Cuando algo no sale como planeado, en lugar de aferrarte al problema, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Por ejemplo, si recibes una crítica negativa en el trabajo, en lugar de dejar que la ira tome el control, reflexiona. ¿Qué lección puedo extraer de esta retroalimentación, incluso si no fue entregada de la mejor manera? Esa actitud no significa aceptar pasivamente comportamientos tóxicos, sino asumir el control sobre tu reacción, preservando tu paz interior. Y al final del día, incluso si todo parece haber sido un gran desafío y sientes que no aprendiste tanto como hubieras querido, recuerda que tu salud, física y mental, permanece intacta. La gratitud es una invitación a cambiar el enfoque de lo que falta hacia aquello que ya existe en tu vida. No se trata de ignorar la ira o la frustración, sino de elegir, de manera consciente, dirigir tu atención hacia aquello que te eleva, en lugar de permitir que lo que te derriba ocupe el centro de tu experiencia. Al transformar la ira con gratitud, descubres un camino para enfrentar los desafíos cotidianos de una manera más ligera, encontrando en cada dificultad una oportunidad para crecer y fortalecerte. Experimenta ese cambio de perspectiva y observa cómo gradualmente tu vida puede volverse más armoniosa y plena. 9. Encuentra el valor en la crítica. La crítica muchas veces despierta un sentimiento de incomodidad e incluso resistencia. Sin embargo, cuando logramos mirarla con una mente abierta y curiosa, se transforma en una herramienta extraordinaria para nuestro crecimiento personal y profesional. En lugar de enfrentarla como un obstáculo insuperable, podemos usarla para impulsarnos a mejorar continuamente. Imagina que estás preparando una presentación importante para el trabajo y después de compartirla con un colega, recibes una retroalimentación que señala diversas áreas que necesitan ser mejoradas. Es natural que el primer impulso sea sentirse atacado o inseguro, pero ¿qué tal dar un paso atrás y preguntarte, ¿qué tiene esta crítica para enseñarme? ¿En qué aspecto puedo desarrollarme a partir de este retorno? Este cambio de perspectiva transforma la retroalimentación de un juicio negativo en una oportunidad de aprendizaje y evolución. Recuerda la enseñanza de Lao Tzu. Conocer a los demás es inteligencia. Conocerse a uno mismo es sabiduría. Al enfrentar la crítica como un espejo que refleja aspectos que quizás no habíamos percibido, tenemos la oportunidad de conocernos mejor e identificar áreas que realmente necesitan perfeccionamiento. Por ejemplo, si un amigo señala que sueles retraerte en conversaciones importantes, esa observación puede ser el empujón que faltaba para que te abras más y mejores tu comunicación. Claro, no toda crítica viene cargada de buenas intenciones. Muchas veces, comentarios negativos pueden provenir de personas con intereses oscuros o de ambientes tóxicos. La habilidad de discernir lo que realmente tiene valor es fundamental. Concéntrate en los puntos constructivos y deja de lado aquellos que no aportan nada positivo a tu trayectoria. Para lidiar con la crítica de manera más consciente y equilibrada, aquí van 3 sugerencias prácticas. Cuando recibas una retroalimentación, detente por algunos instantes. Este pequeño intervalo permite que proceses la información de manera más tranquila, evitando respuestas impulsivas que puedan transformar la situación en un conflicto innecesario. Evalúa la fuente. Pregúntate, ¿quién me está dando esta retroalimentación? ¿Esta persona tiene la experiencia o el conocimiento suficiente para ofrecer una crítica constructiva? Por ejemplo, si un colega de equipo que conoce bien los desafíos de tu proyecto señala una falla que desconocías, esa retroalimentación puede ser extremadamente valiosa. Por otro lado, si la crítica viene de alguien que rara vez se involucra con la situación,
tal vez sea mejor ponderar su relevancia. Encuentra la lección oculta. Incluso cuando la crítica parece dura, siempre hay algo que aprender. Reflexiona. ¿Cómo puedo usar esta información para mejorarme? Imagina que un familiar critique tus elecciones de carrera. En lugar de responder a la defensiva, enfrenta esa situación como una oportunidad para explicar tus motivos y, si es pertinente, repensar algún aspecto que quizá no habías considerado. Al adoptar esta postura, transformas momentos de tensión en instantes de crecimiento personal. Recuerda lo que Epicteto nos enseñó. Ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. Cuando mantienes el control de tus emociones y respondes con madurez a las críticas, en realidad te estás liberando y abriendo espacio para la evolución. Por lo tanto, la próxima vez que te encuentres con una crítica, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Al cultivar esta práctica, no solo mejoras tus habilidades, sino que también fortaleces tu resiliencia y te conectas de manera más profunda contigo mismo. Después de todo, es en la incomodidad y en la reflexión donde a menudo encontramos las llaves para una versión más fuerte y equilibrada de nosotros mismos. 10. Domina el arte de dejar ir. Imagina que estás sosteniendo una brasa caliente, listo para lanzarla a alguien que te hirió profundamente. Pero, mientras esperas el momento adecuado, la brasa quema tu propia mano. Esta imagen nos muestra que, al mantener la ira y el resentimiento, en realidad, somos nosotros mismos quienes sufrimos más que quien nos lastimó. La fuerza de soltar el fuego interno. Muchas veces, pensamos que alimentar nuestra ira nos da poder o justicia, pero esa energía solo nos consume. La verdadera fuerza no reside en guardar el rencor, sino en reconocer el momento de dejarlo ir. Recuerda que liberar el resentimiento no significa olvidar o minimizar el dolor, sino liberarse de ese peso emocional que nos ata al pasado y nos impide vivir el presente con plenitud. Viviendo el presente y aprendiendo del dolor, considera una situación común. Imagina que alguien, en el trabajo, se apropia de una idea tuya sin darte el crédito merecido. Puedes pasar días rumiando esta injusticia, imaginando formas de vengarte o simplemente lamentándote por lo sucedido. Sin embargo, al decidir dejar este episodio atrás, retomas el control sobre tus emociones y abres espacio para enfocarte en tu crecimiento y en nuevas oportunidades. Tu valor no se define por estas situaciones, y liberar el rencor es un acto de autocuidado y respeto por uno mismo. La sabiduría de los grandes pensadores. Recuerdo las palabras de Lao Tzu: cuando renuncio a lo que soy, me convierto en lo que puedo ser. Esta reflexión nos enseña que dejar ir va más allá de perdonar a alguien. Es una invitación a abandonar patrones que nos limitan, como el perfeccionismo, el miedo al fracaso y la necesidad de controlar todo a nuestro alrededor. Aceptar la incertidumbre de la vida puede ser la clave para encontrar la verdadera libertad. 3 pasos para practicar el desapego. Primero, construye un reconocimiento sin juicio. Permítete sentir todas las emociones que surgen sin culparte. Cuando reprimimos nuestros sentimientos, ellos ganan más fuerza. Por ejemplo, si te sientes injustamente tratado, reconoce la ira y la tristeza, pero no te identifiques completamente con ellas. Solo observa y acepta su existencia. Después, reformulación de la situación. Trata de ver más allá del dolor inicial. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Quizás esta situación te muestre que existen patrones que deben romperse o lecciones importantes sobre cómo enfrentar desafíos en el futuro. Cada situación difícil puede ser una oportunidad de crecimiento personal. Y por último, enfócate en el momento presente. Redirige tu energía hacia el aquí y ahora. Visualiza la liberación de esa carga emocional como soltar un globo que sostenías con fuerza. Cuanto más insistas en mantener el globo, más pesado se vuelve para ti. Pero al soltarlo, te permites flotar, sintiéndote más liviano y libre. Como nos recuerda Marco Aurelio, no te perturbes por lo que está fuera de tu control. Cuando te des cuenta de que estás atrapado en la ira o en el arrepentimiento, haz una pausa y pregúntate, ¿vale la pena perder mi paz por eso?
¿qué realmente ganaré manteniendo esta emoción? Esta simple pregunta puede ser el primer paso para transformar el ciclo de negatividad en una trayectoria de evolución personal. Dominar el arte de dejar ir es un proceso continuo, donde cada pequeño gesto de liberación fortalece tu paz interior. Cuanto más te permitas desapegarte, más te acercarás a una vida plena, donde el verdadero poder reside en la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje y de vivir con ligereza. Si has llegado hasta aquí, comenta: coraje estoico. Gracias por mirar.